evitar caer en el abismo de la vida esa arquetípica de los avatares, ¿no? En la superficialidad de las redes, en el deseo desesperado de estar siempre a par de todo, 24 horas por día conectado. Creo que la pandemia pone en evidencia cuánto los seres humanos necesitamos unos de otros. Yo creo que la gran prueba quizás que hemos vivido y que estamos viviendo es justamente el aislamiento, la imposibilidad de compartir espacios y no solo compartir desde lo virtual, sino compartir cara a cara con nuestros semejantes, ¿no? Eh, Eso comprueba que los seres humanos somos seres sociales realmente por naturaleza, seres cooperativos, que nos apoyamos mucho y dependemos mucho de esa interacción con nuestro entorno, con quienes habitualmente nos relacionamos, ¿no? La tecnología ha permitido, por supuesto, paliar en una cierta medida una situación que quizás si la imaginamos sin tecnología hubiera sido mucho peor. O sea, ese efecto que, que se ha producido de un aumento en la ansiedad, en el pánico y en muchas otras situaciones, ¿no?, anímicas, posiblemente hubiera sido mucho más grave todavía sin la posibilidad de, aunque sea, poder tener contacto a través de una pantalla, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Yo creo que eso, realmente el desarrollo de la tecnología en un momento como este de la pandemia vino a ser algo que realmente tuvo una contribución más positiva que negativa, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, bueno, por supuesto que cuando eso se transforma en una enajenación, como venimos diciendo, ya deja de ser positivo, ¿no? Eh, ya no construye, sino que nos aísla quizás todavía más. El caso de los niños y de los adolescentes yo creo que es quizás la parte más delicada de todo esto, porque es evidente que son la franja quizás más vulnerable, es la franja más vulnerable de toda nuestra sociedad, ¿no? Quienes todavía no, a lo mejor no han desarrollado el criterio o la capacidad de discernir entre cuáles son los límites deseables para eso. Y ese es un gran desafío para los padres, realmente, para quienes los acompañan. Yo entiendo que es algo fuerte, una exigencia fuerte, porque creo que hace necesario que los padres sean mucho más creativos y eso significa, digo, un desafío importante porque los padres ya también están muy recargados, muy tomados por un montón de otras cosas, ¿no? Ese es como el punto quizás más crítico, cómo manejar este tema en relación a los niños y a los adolescentes, ¿no? Eh, Creo que ahí estamos, en ese camino.